Muy buenas noches. En este día de estudio, hoy vamos a iniciar nuestros... es como que nos había cortado un momentito. Hoy vamos a conectarnos, mi querida hermana Ani López. Bienvenida, bendecida noche. En el nombre de Jesús bendecimos su vida y hemos estado orando por la sanidad completa de su cuerpo. Creámosle ese Dios poderoso que es el Dios de toda gloria, que manifiesta su poder en sanidad divina también en nuestros cuerpos. Más allá de un evangelio natural, el evangelio es sobrenatural y creamos y aferrémonos a esa promesa, mi amada hermana Ani. Le bendecimos. Pues hoy vamos a estudiar ya, a seguir nuestro estudio de Biblia en mano del evangelio de Marcos. Y vamos a continuar el capítulo 1, el estudio del capítulo 1, que hemos ido despacio, pero es un capítulo realmente un poquito largo, pero por eso decidí ir haciéndolo despacio y estudiando lo que Dios quiere darnos en esta riqueza, a pesar de que es un capítulo con mucha acción, también tiene una enseñanza muy profunda de Dios para nosotros. Por lo que hoy vamos a estudiar y vamos a continuar con el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Para que estemos listos con nuestra Biblia y estemos también con nuestros cuadernos de apunte, nuestra tablet, así como lo hacemos cuando estudiamos, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, les voy a pedir que por favor estemos listos para iniciar. Vamos a dar un poquito de tiempo ahí que se conecten algunos hermanos que se están conectando un poquito atrasados. Mi querida hermana Lucky de Broy, qué bendición verte. Mi hermana Chatía Donis, un gusto poderte saludar, mi querida Chatía, y qué bueno. Vamos a dar diplomas nuevamente para los estudios también, para que sigamos y continuemos con los estudios. Mi querida hermana Alba, le bendigo y le saludo en el nombre de Jesús. Vamos a iniciar estudiando el día de estudio, ¿verdad? Y como siempre les invito a tener nuestra Biblia, nuestro cuaderno de apuntes, que tengamos lo necesario allí para poder tener lo que necesitamos para un estudio. Mi querida hermana Rosy, toque, le bendigo. Mi hermano Josías Recinos, un salmista muy bendecido por Dios, lo saludamos en el nombre de Jesús. Mi hermana Celia Victoria, qué bendición. Pues hoy vamos a continuar. Sí, mi hermano Josías, muy pronto nos veremos si Dios nos da vida y nos lo permite, ¿verdad? Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Pues bueno, vamos a ver el Evangelio de Marcos, vamos a ir desde el 21 hasta el 44, ¿verdad? Para terminar el capítulo, para que estén listos ahí. Evangelio de Marcos, por favor, hoy es día de Biblia en mano, así que, por favor, Biblia en mano, y si pueden mandarme alguna foto, pues excelente. Ahí al chat que tenemos para que veamos que realmente están con su Biblia en mano, ¿verdad? Y vamos a empezar leyendo Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 22 al 45. Vamos a ver, 45, sí, así es. Bueno, perfecto. ¿Listos para iniciar? ¿Estamos listos? Muy bien, ahorita Luna, bienvenida. Nos quedamos en el versículo 21 en el estudio anterior, pero ahí vamos a iniciar. Y dice, y entraron en Cafarnaúm. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ya vimos eso, ¿verdad? Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen.
y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Empezamos fuerte, ¿verdad? Y dice que se admiraban. Él entraba a las sinagogas. Ya vimos que las sinagogas eran las casas de instrucción, ¿verdad? Donde se enseñaba la ley de Moisés. Y Jesús entraba allí porque él venía y enseñaba. Esa fue una de las tareas principales de su ministerio, enseñar. Pero no enseñaba como los demás. Dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesús contrastaba muy fuertemente con la enseñanza de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los expertos en las escrituras del Antiguo Testamento. Eran aquellos que estudiaban, eran los que podríamos hoy decir que eran los que habían estudiado teología. Estudiaban teología para enseñarle al pueblo. Ellos tenían una posición de autoridad y de respeto muy grande en el pueblo porque enseñaban la palabra. Pero como vino a evidenciar el ministerio de Jesús, ellos realmente no vivían la palabra. Y entonces tenían una letra, eran conocedores plenos del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Torá, ¿verdad? La Tanaj, que es realmente todo el compendio de la ley, los profetas, ¿verdad? Y los libros de sabiduría. Pero verdaderamente no habían entendido lo que el Espíritu de Dios daba en la palabra. Por eso que cuando Jesús se presenta, esa autoridad con la que él declaraba la Escritura, porque Jesús no solo hablaba la palabra, él era la palabra, él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios. Se paró a enseñar, enseñaba con autoridad. Los escribas basaban su autoridad en los escritos de los rabinos. O sea, aparte de la enseñanza del Nuevo Testamento, están todos los libros que los rabinos, que es la sabiduría rabínica, fue poniendo durante muchos años y fueron escribiendo comentarios acerca de la misma Tanaj. Y esos comentarios llegaron a tener incluso más peso que la misma palabra de Dios. Pero la enseñanza directa, personal y poderosa de Jesús era tan nueva para ellos que quedaban admirados, dice aquí. Se admiraban de su doctrina. Nunca habían escuchado algo así. La palabra viva de Dios. Y esa misma palabra y ese Espíritu de Dios ha sido puesto en nosotros para que nosotros llevemos la palabra de Dios. De hecho, en Tito, Pablo le escribe a Tito. Para los que apuntan, Tito 2:15. Apunta ahí, por favor, la palabra y el texto de referencia, Tito 2:15. Pablo le decía a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. La autoridad en la palabra de Dios la tenía Cristo mismo. Él es la palabra. Y esa autoridad le ha sido delegada a sus hijos, a sus hermanos, porque somos hermanos en Cristo e hijos del Padre, para que nosotros también llevemos esa palabra con autoridad, pero una autoridad que va reflejada por una vida de santidad y una vida que camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso se puede hablar con autoridad, cuando la misma palabra se ha hecho vida en nosotros, como lo fue con Cristo, y los demás quedaban admirados. No solo por el conocimiento, por la autoridad. La palabra debe ser enseñada no solo con conocimiento, sino con autoridad de una vida que verdaderamente lo obedece. En el versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Mire, llama la atención muchas cosas, pero voy a dejar una parte para después. Estaban dentro de la sinagoga, el lugar donde se instruía la palabra, el lugar donde se
Se le daba al pueblo la enseñanza y se leía la palabra de Dios. Pero ahí dentro de la sinagoga dice que había un hombre con espíritu inmundo. Ese hombre con espíritu inmundo llegaba a la sinagoga. Por lo que se mira, ha de haber sido un miembro de la comunidad de Cafarnaúm. Porque era raro que alguien de fuera pudiera ser recibido tan fácilmente. Era un miembro de la comunidad judía, podríamos decir, que iba a la sinagoga. ¿Cuántas veces iba a la sinagoga este hombre? ¿Cuántas veces había llegado a la sinagoga este hombre que andaba portando un espíritu inmundo? Había escuchado la lectura de la palabra bíblica, pero aún estaba con un espíritu inmundo. Y entonces, pero dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Cuándo dio voces? Cuando Jesús predicó la palabra. Cuando él enseñó la doctrina del Padre con autoridad. Porque hay religiosidad. La religiosidad es tener un conocimiento de Dios, caminar en cuanto a ciertas ordenanzas, pero realmente en el interior no tener una vida de amor a Dios, de conocimiento verdadero de Dios, no un conocimiento intelectual, sino una vida plegada y rendida a Dios. Y entonces dice que en ese momento que Jesús enseñaba, entonces el espíritu inmundo dio voces. No se manifestó cuando estuvieron hablando los rabinos acerca de la palabra, no. Se manifestó cuando la palabra de Dios se presentó con autoridad. Y entonces dio voces. El impacto, miren, Satanás y sus demonios se pusieron siempre al ministerio de Jesús. Que el ministerio de Jesús que culminó en la cruz, Jesús siempre triunfó sobre los esfuerzos inútiles de las tinieblas para detenerlo. Y lo demostró convincentemente que lo derrotó y la victoria de Cristo fue definitiva en su resurrección. Dice Colosenses capítulo 2 y versículo 15, Colosenses 2:15, que es precioso este pasaje que nos tiene que alentar en la victoria que tenemos en él. Dice Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero podemos ver, y aquí lo vamos a ver más adelante, que Satanás y sus demonios estaban cómodos viviendo en Israel. Estaban cómodos, incluso poseyendo a personas que iban a un lugar supuestamente donde la palabra y la voluntad de Dios se expresaba, pero no se vivía. El mundo de las tinieblas moviéndose con libertad, aún en la religión. Pero cuando la luz llegó, las tinieblas tuvieron que retroceder, porque entonces hubo un choque directo entre el principado de las tinieblas y el reino de Dios. Y es como las cucarachas, que si está oscuro todo, pues ahí estarán caminando. Pero cuando se prende una luz, tienen que salir por todos lados. Porque la luz llegó y a ellas no les gusta la luz, rechazan la luz. Cuando Cristo llegó, estos que vamos a ver, los demonios, los que le llaman aquí indistintamente espíritu inmundo y demonio,
Inmediatamente dieron voces porque sintieron el impacto de la luz. Y entonces dice el versículo 24. Regresamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Diciendo, ¿quién hablaba aquí? Era el espíritu inmundo que estaba dentro del hombre. Y miren lo que dijo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole, cállate y sal de él. Miren, esto aquí nos enseña un montón de cosas. Primero, este espíritu inmundo tenía conocimiento de Jesús en lo natural, pero más que eso, allí pudieron ver a Jesús en la autoridad espiritual que él manifestaba. Porque dicen, miren, ¿qué tienes con nosotros? Primero, tenía que ver qué tienes con nosotros. Esto también se puede traducir como, ¿por qué interfieres con nosotros? Porque el demonio, este espíritu inmundo, y vamos a ver que, porque algunos hacen una diferencia que es diferente, espíritu inmundo y demonio, pero aquí lo vamos a ver claramente en Marcos. No lo voy a tocar ahorita porque lo vamos a tocar en capítulos posteriores, que lo habla en una forma indistinta. Pero, primero, ¿por qué interfiere con nosotros? Dice, lo dijo en plural, ¿verdad? Porque estaba consciente de que hablaba por todos los demonios. O sea, él estaba consciente que la autoridad de Cristo hacía retroceder esa potestad de las tinieblas. No solo a uno, hacía retroceder al mismo principado de las tinieblas. Y el demonio estaba consciente que Jesús estaba en un reino y que donde él estaba situado eran un principado donde era radicalmente distinto y se oponían entre sí y que no tenían nada en común. Y dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué interfieres con nosotros? ¿Por qué viniste en contra de nosotros? Estábamos tan cómodos aquí. Hasta hubieran podido decir, estábamos tan cómodos aquí en la sinagoga. Rosy dice que si había más demonios aquí, pues no habla que hubieran más aquí, porque después habla como forma singular, puede ser, pero claramente aquí parece que fue uno, pero habló como que sabían que la potestad de las tinieblas estaba siendo empujada por la autoridad de Jesús. Y luego le dice que Jesús Nazareno sabía de dónde venía, porque se recuerdan que Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret y de ahí fue rechazado y enviado aquí. O sea que ellos ya sabían que había habido algún movimiento tremendo en lo espiritual y ellos conocían que venía de Nazaret. Pero entonces le dice, ¿has venido para destruirnos? Porque temblaron de miedo. O sea, por primera vez los demonios tenían temor. ¿Has venido para destruirnos? Esa fue una pregunta. ¿Veniste aquí para destruirnos? Porque vieron que su autoridad y su poder era mayor que todo lo que ellos habían conocido. Pero luego dicen algo. Sé quién eres, dijo el demonio. El Santo de Dios. Ellos comprendieron que el que estaba ahí no era simplemente una persona. Era aquel que estaba prometido, el Santo de Dios. Aquel que iba a tener autoridad para destruir el reino de Satanás. Era la promesa que Dios le había dado a la mujer cuando fueron expulsados del Edén, que de la descendencia de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y podemos ver esto, y por eso ellos sabían, porque no habían experimentado nunca un poder y una autoridad tal. En Daniel 9:24 nos habla de la profecía que habla del santo. Y dice Daniel 9:24,
para que apunte. Yo tengo un montón de citas, pero doy una u otra solo para tener el contexto de lo que estaba sucediendo. Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Era una profecía de lo que iba a pasar en Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Aquí estaba hablando del tiempo en que vendría el Mesías para llevar el pecado del pueblo sobre él y expiar toda iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El santo de los santos. Él el que vendría después de esas 70 semanas, que ya lo vimos cuando vimos Daniel, que era la primer venida de Cristo. El santo de los santos. Este santo que estaba marcado desde el Antiguo Testamento en muchos profetas, por ejemplo, solo el Salmo 16:10. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y aquí estaba hablando de Cristo Jesús, del Mesías que vendría, que no quedaría en la tumba para que su cuerpo se corrompiera, sino que se levantaría venciendo al Seol al Seol, que es la muerte. Y entonces me llama la atención varias cosas que vamos aquí. Versículo 25, regresamos a Marcos 1:25. Entonces le dice: sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Estaba diciendo una mentira en ese momento el demonio al decir que eres santo. ¿Es santo de Dios? No. Porque Jesús lo cayó. Jesús no deseaba que ningún testimonio de la verdad viniera de la boca de un demonio. No quería que la verdad se ligara con Satanás o que la verdad fuera manchada con mentira. No podemos nosotros recibir doctrina o enseñanza que venga de demonios, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo. No puede ser. Yo creo que les he comentado algunas veces de que incluso han salido libros de algunas personas que decían que estaban en la guerra espiritual, de una manera, a mi forma de ver, equivocada. Porque me recuerdo que uno de estas personas que decía ahí que expulsaba demonios, pero que los interrogaba y a través de interrogarlos y escuchar las voces de los demonios, pudo ver y hizo toda una teología de cómo estaban las potestades de los demonios a través de la información de los demonios. Y esto es condenado por la palabra de Dios. Aquí lo dijo Jesús: cállate y sal de él. Porque siempre aún una verdad de parte de Satanás y de sus demonios va a venir manchada con mentira. Aún una verdad que puede ser un gancho puede ser tergiversada para hacernos caer. Miren lo que le pasó a Eva. Había una cierta verdad que venía por parte de la serpiente, pero la fue envolviendo con mentira e hizo que cayera en la tentación. Así es, Ani López, a los demonios no se les habla, se les aprende. Así es una enseñanza básica que tenemos que aprender. Y lo vemos aquí con Jesús. Y voy a dar un texto de los apóstoles, del apóstol Pablo. Hechos 16 al 18. Hechos 16, capítulo 16, versículos 16 al 18. Y dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, mira lo que decía esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que era un espíritu inmundo.
estos hombres son siervos de Dios, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Miren, ¿estaba diciendo una mentira? No, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Era cierto, pero dice, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto molestó muchísimo, dice que desagradaba a Pablo, lo desagradaba profundamente, que un demonio quisiera decir una verdad para que los demás lo siguieran, porque seguro que esto iba a traer una trampa al corazón de muchos. Y Pablo se volvió y lo reprendió, te mando en el nombre, mira, te mando la orden en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Y entonces Jesús lo reprendió, dice lo reprendió. Reprender es un acto de autoridad. La palabra reprender tiene varias acepciones, pero en contra de las potestades de las tinieblas es un acto de autoridad, de un mandato con autoridad. No es una súplica, no es una sugerencia, es una orden dada con autoridad que no puede ser resistida. Y le dijo que se callara y que saliera de él, porque él tenía autoridad en sus acciones y en su palabra. Y no pudo resistir. Dice, y el espíritu inmundo, regresamos a Marcos 1:26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hay diferentes manifestaciones, pero esto es bíblico. Había un espíritu inmundo dentro de un hombre que estaba dentro de una sinagoga. Y a la enseñanza de Cristo tuvo una reacción de dolor porque dio voces. Y ante la orden de Cristo no quería salir. O sea, el demonio tuvo que obedecer, no porque quería, sino porque el poder y la autoridad de Dios eran más de lo que él podía resistir. Y entonces por eso nos dice que obedeció bajo una violencia extrema, porque dice que sacudiéndole con gran violencia a este hombre. ¿Cómo lo sacudió con gran violencia? Era una especie de... sacudiéndolo, ¿verdad? Se movía de una forma violenta y clamando y dando gritos. Él estaba dando gritos en una sinagoga que probablemente fue muy tranquila durante un gran tiempo. Y vamos a ver aquí que donde Cristo llegaba, la cosa no era tan tranquila. Donde Cristo se manifestaba, donde Cristo manifestaba el poder y el Espíritu Santo de Dios. Miren, ahí no se quedaba todas las cosas quietas, porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y la libertad no solamente es una situación donde todo está en calma, la libertad muchas veces es como esto, que hay opresiones que no quieren dejar la vida de las personas, pero ante el poder de Cristo, ante el poder del Espíritu Santo, tuvo aún sacudiéndolo con violencia, aún dando grandes alaridos, salió de él. No tuvo más. Y dice el 27 y 28, Marcos 27, 1, 27 y 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
Miren, fue tremendo esto porque no lo habían visto, sabían que habían demonios, sabían que habían espíritus inmundos, pero realmente no habían visto ese poder manifestado únicamente con la palabra de Dios. Y cómo este hombre que estaba cautivo y que probablemente vivía en la comunidad, caminaba en la comunidad, llegó el momento de su liberación porque el Mesías se había manifestado. La presencia de Dios, el ungido de Dios, había llegado para hacer retroceder las tinieblas. Versículo 29. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Miren, tremendo, porque primero nos habla que al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces nos habla de los primeros discípulos, que eran las dos parejas de hermanos que vimos en el capítulo 1. Aquí nos habla de Simón, Andrés y de Jacobo y Juan, los dos hermanos y dos hermanos. Dos hermanos, los cuatro habían sido llamados para servir y seguir a Cristo permanentemente. Y se nos dice que ellos vivían a la orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea. Pero ahora estamos viendo que ya estaban en Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm es muy probable que se habían mudado a Cafarnaúm junto con Jesús. Ya hablamos de que Cafarnaúm era un lugar más grande y de mayor importancia que Nazaret, y que era un lugar donde Jesús ubicó, podríamos decir, su centro de accionar misionero, porque era un lugar de mucha mayor población y venían gente de muchos lados. Y muy probablemente los discípulos se habían ido junto con sus familias siguiendo a Cristo. Y ahora nos dice que y la suegra vinieron a la casa de Simón. Simón, el que más adelante fue llamado Pedro. Y dice que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Bueno, aquí algunos han querido ver alguna controversia, pero no hay ninguna controversia, la palabra está muy clara, ¿verdad? Podemos afirmar que Pedro estaba casado y no hay ningún pecado en ello. Y que la suegra viviera con Pedro y con su esposa, porque vamos a ver más adelante que Pedro, no, su esposa estaba viva, vamos a verlo más adelante. Puede indicar que la suegra de Pedro probablemente era viuda y que por eso vivía juntamente con ellos. Porque podemos ver que en la primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 5, que se escribió muchos años después de este evangelio, bueno, muchos años, varias décadas después, Pablo decía algo, 1 Corintios 9:5. Dice, no tenemos derecho, hablando Pablo, miren lo que dijo 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo estaba hablando acerca de que, por lo que se ve, Pablo no era casado, probablemente fue viudo, no se sabe con certeza, pero él decía que él podría tener el derecho de tener también a una mujer por esposa y llevarla al ministerio, como lo hacían los otros apóstoles y también los hermanos del Señor, porque Jesús tenía hermanos naturales y también ellos servían al Señor, como Santiago y muy probablemente Judas. Pero dice también, y Cefas. Cefas es Simón. O sea que, pues aquí está muy, muy claramente que estaba casado Pedro. Y entonces la suegra de Simón estaba acostada. Estaba tan enferma que no podía levantarse de la cama. Lucas nos dice que era en el Evangelio de Lucas, cuando se refiere a este pasaje, nos habla que era una enfermedad grave.
Y miren, aquí tan hermoso, porque aquí Marco nos da un vistazo un poco diferente de los demás y dice, y entonces, el versículo 31 de Marcos 1:31, entonces, bueno, le fueron a hablar a Jesús, ¿verdad? Que la suegra acababa de echar un espíritu inmundo de la sinagoga y luego se fueron muy probablemente a comer, ¿verdad? Como haríamos después de un servicio, de un culto, pues a comer. Eh, y llegan a la casa y le dicen, mira, la suegra de Pedro está muy mala, está en cama. Y entonces dice el versículo 31, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Qué cuidado amoroso del Señor por sus discípulos y por su familia. Qué cuidado amoroso de Dios, no solo para los de afuera, sino para los de adentro. Gloria a Dios. Ani López dice que la fiebre ya la dejó. Gloria a Dios. Yo me alegro mucho porque oramos en el nombre de Jesús. Este nombre que es sobre todo nombre, y estamos viendo el poder y la autoridad de Cristo. No solo con los espíritus inmundos, sino también ante la enfermedad. En otro lado dice que reprendió a la fiebre y ésta le dejó. Y entonces podemos ver aquí dos cosas. Y aquí dice que también la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y cuando dice la reprendió y le dejó, quiere decir que esta enfermedad, no todas las enfermedades son así, pero hay ciertas enfermedades que sí, estaba, porque a una enfermedad en sí no se le reprende, pero a un espíritu de enfermedad sí. Cuando Cristo reprendió y la fiebre le dejó igual, miren, Cristo vino y entró en una batalla completa en contra de las tinieblas, y las tinieblas no le podían hacer frente. Solo podía retroceder y retroceder ante su autoridad. No había cómo pudieran ellos sostener las tinieblas su posición. La fiebre le tuvo que dejar y se va ante el poder de Cristo, el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. No hay potestad, principado, hueste de maldad ni gobernador de las tinieblas que pueda contra él. No hay, ni contra la autoridad de sus hijos en su nombre. Regresamos a Marcos 1, 32 y 34. Yo creo que esto es una enseñanza muy buena para nosotros, para que sepamos de quién somos y de qué nos hizo libres. Y nos hizo libres de la potestad de las tinieblas a las que estábamos sometidos. Sin Cristo, la humanidad está sometida al poder de las tinieblas. Con Cristo somos libres en el poder del resucitado, del que venció al pecado y a la muerte, que murió en una cruz por nosotros, pero no se quedó muerto, sino se levantó venciendo a la muerte y quitándole las llaves del Hades a Satanás. Primera de Marcos, seguimos versículos 32 a 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó en la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Tremendo. Miren, aquí pasó muchas cosas. Empieza su ministerio ya formal, podríamos decir, ahí en Cafarnaúm, y lo primero que hace es sacar a un demonio, echar fuera a un demonio, y luego sanar a una mujer. Ahora, ¿por qué cuando llegó la noche? Porque ese era el día que los judíos celebraban, el día de reposo, y en la noche era el final del día de reposo, y con ello se terminaban las restricciones que la ley rabínica prohibía. Por ejemplo, llevar cualquier carga. En el día de reposo no podían llevar cualquier carga. No podían estar cargando a un enfermo en el día de reposo. No podían, por ejemplo, si estuviera alguien muy malo, hacer una camilla y llevar la camilla, porque eso era pecado, según la ley rabínica.
Pero solamente, entonces todos estaban a la expectativa, escucharon, oyeron que Cristo había echado fuera a un demonio, había sanado a una mujer. Y solamente terminando el día, y por eso es que fue por la noche, la gente empezó a llevar a todos aquellos que estaban en problemas. Y entonces podemos ver que Cafarnaúm estaba bajo una opresión terrible. Cafarnaúm, aún siendo parte de una región del pueblo de Dios, estaba en tremenda tiniebla espiritual. Estaban bajo presión de Satanás. ¿Cómo podemos diferenciar entre enfermedad y espíritu de enfermedad? Lo vamos a tocar tal vez en un tema aparte porque eso es de discernimiento y lo vamos a ver con la palabra, pero es un buen tema para que lo tengamos y lo podamos hablar. Y entonces en Cafarnaúm estaba lleno de enfermos y de endemoniados. Y mire, y dice que Jesús echaba fuera muchos demonios. Entonces, solo para darles aquí la enseñanza, al principio decía que eran espíritus inmundos, que lo echaron fuera, y ahora dice aquí que echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, igual que el espíritu inmundo es algo totalmente sinónimo. Entonces, vinieron, solamente se quitó la restricción, diríamos, ¿verdad? Y salieron todos los que estaban enfermos, trajeron a sus enfermos, los que estaban con espíritus inmundos, o sea, que sabían que habían endemoniados ahí, porque habían escuchado los testimonios que se estaban dando del poder de Dios a través de Cristo. Los demonios lo conocían, pero a pesar de conocer la verdad, la rechazan la verdad y a Dios, que es la fuente de la verdad. Los demonios rechazan la verdad, por eso Jesús no permitía que ellos hablaran, porque ellos están en contra de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es una persona, es Cristo. Están en contra de Cristo y de la fuente de esa verdad que es el Padre. Por eso no los dejaba hablar. Los demonios creen en Dios, saben que hay un Dios. Miren lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice, para los que apuntan ahí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto es lo que estaba pasando aquí. Los demonios temblaban. ¿Los demonios saben que hay un Dios? Sí, ellos son los primeros que saben que hay un Dios. Pero ellos tratan de convencer a muchos de que no hay Dios. De que Cristo no es Dios. Pero ellos sí lo saben perfectamente. Pero dice, ¿tú crees que hay un Dios? Bueno, bien haces, está bueno que creas en Dios. Eso no es suficiente. No es suficiente que la gente diga, yo creo en Dios. Los demonios también creen que hay un Dios y tiemblan. Y eso no los hace salvos. Y entonces echó fuera muchos demonios, muchos. ¿Cuántos demonios había en Cafarnaúm? Muchos, era un cuartel de Satanás en Cafarnaúm. Jesús no tuvo miedo. Jesús no tuvo miedo. Sí, sí, vamos, como le digo a eso, todavía tenemos que profundizarlo. Los demonios de espíritus inmundos lo conocían porque eran ángeles caídos, conocieron a Jesús en el cielo. Sí, pero no lo conocían exactamente, no a Jesús, sino al Verbo conocían, al Santo de Dios, porque el Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. Lo que se conoce de Dios en los cielos y en la tierra es la manifestación del Hijo, del Santo. Pero eso lo vamos a ver a detalle, porque realmente no podríamos hoy dar toda esa enseñanza, pero para seguir la línea de acá. Entonces, este cuartel general de los demonios fue limpiado y vaciado completamente, porque Cristo había llegado. Versículos 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan.
Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Bueno, entonces vemos que pasa una buena parte de la noche echando fuera demonios y sanando enfermos, y venían y los sanaba, y miren, fue una noche de milagros, si lo podemos ver así, una noche de milagros. ¿A qué hora terminaría? No lo sé, pero terminó. Pero miren qué enseñanza, y es una enseñanza que Dios me dio hace mucho tiempo, porque Él terminó una noche muy cansado. Yo me imagino que en su manifestación humana, Cristo estaba agotado después de haber atendido a tanta gente, orado por tanta gente, haber batallado con tantas situaciones. Pero dice que levantándose muy de mañana, probablemente descansó un poco tiempo y se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Probablemente durmió una hora, descansó un pequeño momento únicamente y se levantó de mañana y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No tenemos que dejar que el cansancio incluso en la obra de Dios nos quite el momento de intimidad con el Señor. No podemos dejar que el activismo en la obra de Dios nos quite el lugar de intimidad de Dios. Miren, cuando nosotros con mi esposa hemos hecho campañas y a veces todo el día y regresando a la casa sumamente agotados, uno ya solo quiere tirar los zapatos, darse una ducha y acostarse a dormir. Pero es el momento que tú tienes que tener un momento de búsqueda del Señor, de la intimidad de Dios, porque en el cansancio también hay un peligro de dejar la intimidad con Dios. Y la enseñanza de Cristo es que Él descansó un momentito y se levantó muy temprano, buscó un lugar desierto, un lugar que nadie lo molestara, un lugar que ya no era público. Él estuvo en público ministrando, sí, pero la comunión con Dios es privada, es personal y única. Y eso no se compara con nada. No hay autoridad en público si no hay intimidad en lo privado. No hay autoridad en público si no hay intimidad en lo privado. Y entonces ahí nos vemos y vemos ya a un Simón ya tomando el liderazgo, porque dice que se levantó a buscar. Él fue el que se levantó y los que con él estaban, él fue el primero que se levantó y probablemente pensando que había que aprovechar el momento, que había un momento así de emoción en todo Cafarnaúm, que era el momento de regresar y capitalizar toda esa emoción para hacer algo más grande. Pero Jesús les dijo, no, este es el momento que nos tenemos que ir. Este es el momento que nos tenemos que ir. Y le dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque a esto he venido. Había un momento. Jesús no se podía quedar allí, porque había venido con una misión. Y aquí vemos el sometimiento de Cristo al plan del Padre total. Por eso es que tenía intimidad y por eso sabía el qué hacer. Si no hay intimidad, no vas a saber qué hacer. Y decía, no, aquí ya no, aquí lo vamos a dejar por un momento. Ahorita tengo que salir a los demás lugares. Y dice que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Pues a mí, miren, pues entraba a las sinagogas y echaba fuera a los demonios. Vino a limpiar la casa. ¿Verdad? Algunos piensan, no es que como yo soy cristiano y puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como quiera. Hay muchos que están en opresión de Satanás y tienen que ser liberados de esa opresión. No de una posesión. Los cristianos no son poseídos, pero son oprimidos. Pero tremendo saber que en las sinagogas tuvieron que ser limpiadas. Los lugares donde él iba, las tinieblas iban retrocediendo. Por eso dice Juan capítulo 1 y versículo 5, Juan 1:5, la luz
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no pueden prevalecer cuando llega la luz, y la luz es Cristo. Cuando Cristo llega, las tinieblas retroceden. Marcos 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada a la rodilla le dijo: si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Luego dice que él se movía por las ciudades y vino a él un leproso. Esta fue precisamente, ya hemos hablado mucho de los leprosos, ¿verdad? Porque la lepra era una de las enfermedades más temibles de la antigüedad. Y me llama mucho la atención porque Marcos describe la actitud, no solo el acto, sino la actitud emocional que tuvo Jesús ante la condición desesperada de un hombre que tenía la enfermedad más temible de la antigüedad. Ahorita lo vamos a ver, Lucky de Broy, ahí con algunas preguntas. Y porque vino con la actitud correcta. Vino y dice que hincada a la rodilla, se doblegó ante Jesús, reconociendo que había una autoridad espiritual allí. Probablemente no sabía todo, pero sabía que había llegado una solución, una salvación para él. Y entonces le dijo: si quieres, puede limpiarme. Él estaba viendo cómo había sanidades, cómo los espíritus inmundos tenían que retroceder ante esa autoridad y ese poder. Y entonces él ya no cuestionaba el poder. Este leproso ya no cuestionaba la autoridad. Pero dije: ¿será que él querrá sanarme a mí? ¿A mí, pecador? ¿A mí, que no soy el último de la fila de acá? ¿A mí, que estoy retirado de todo y de toda mi familia y de todo por esta terrible enfermedad? Y Jesús le dijo unas palabras que a mí son de las que más me impactan. Él no le dijo puedo, ella sabía que podía. Él le dijo: quiero, sé limpio. Porque no solo que tiene la autoridad, sino que quiere. Y se acercó, y mira, lo más emocionante para mí, dice, extendió la mano y le tocó. Miren, le tocó. ¡Qué palabra tan maravillosa! Porque a diferencia de los rabinos que huían, porque decía que nadie podía tocar a un leproso, porque si lo tocaban eran inmundos rituales, Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Extendió su mano donde nadie quería extenderla. Extendió misericordia donde todos podían ver suciedad. Y lo tocó.
y le dijo, quiero ser limpio. Y cuando dice que entonces, así que él le hubo hablado al instante, la lepra se fue, ya que él quedó limpio. Este era un milagro, miren, este fue el principio, pero este fue un milagro espectacular. No se había dado esto desde Naamán el sirio. Y ahora la misericordia de Dios se había extendido. Y él le encargó rigurosamente que no dijera nada, que solo se presentara. Y dice, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Hemos hablado que el único que podía certificar que una persona que había sido leprosa, que había sido excluida de la sociedad, podía volver a integrarse, era que le dieran un certificado, podríamos decir ahora, de que estaba ya limpio. Y no había habido ninguno en todo este tiempo, en todos los siglos anteriores. Pero Dios ya había dejado establecido que tenían que llegar y llevar una ofrenda de purificación. Y dijo, bueno, no digan nada, solo ve, haz esto para testimonio de ellos, porque así ellos iban a saber que la misericordia de Dios había llegado. Pero no digan nada. ¿Por qué? El pedir que no se hiciera público en ese momento era para impedir que las multitudes llegaran e impidieran tener la atención al mensaje. No era simplemente un sanador, venía con un mensaje de salvación, el mensaje del Padre, de que se arrepintieran de sus pecados. Y el decirle no era para impedir que dejaran de poner atención al mensaje y que las multitudes lo oprimieran de tal manera que no pudiera dar su mensaje, como efectivamente sucedió. Porque Jesús ya no pudo entrar a la ciudad abiertamente. Porque si entraba, las multitudes lo llevaban de tal manera que ya no podía ni decir el mensaje. Entonces, dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho, no obedeció a Jesús. Claro, Jesús iba a cumplir la voluntad del Padre porque eso lo iba a hacer. Pero este hombre desobedeció, tal vez con buena intención, obviamente, pero todo tiene su tiempo. Esto nos habla que todo tiene su tiempo. Aún lo bueno tiene su tiempo. Hay momentos que tú tienes que hablarle a las personas, sí. ¿El plan de Dios? Sí. Hay un tiempo para hacerlo. Hay un tiempo para hacerlo. Y entonces nos dice que de tal manera empezó a divulgar esto, que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Ella no podía entrar abiertamente. Tenía que entrar de noche, cuando no lo miraban mucho. Tal vez se ponía su manto, ¿verdad? Porque ya no podía entrar ni caminar, ni comer, ni nada. Y entonces nos dice, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Empezó a quedarse en lugares desiertos y venían a él los que querían saber más de él. Lucas nos dice que en estos tiempos donde él estaba en los lugares relativamente deshabitados o desiertos, nos dice que este tiempo también lo usaba Jesús para orar. Y eso lo podemos ver en Lucas 5:16. Miren qué hermoso esto, porque Jesús mantenía una comunicación directa con el Padre siempre. Lucas 5:16. Dice la palabra de Dios, mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Cuando él se iba a un lugar desierto era para que ya la multitud no lo molestara y él orara. Y él tuviera comunión con el Padre. No tenemos que dejar que el día a día nos quite la comunicación con el Padre. Ahora que he tenido muchas más obligaciones, muchas más cosas que hacer, me he quedado mucho más tarde de lo que era mi horario habitual para no perder mi tiempo de comunión con el Padre. Las mañanas muy temprano de tener mi meditación y mi devocional personal, porque esto es importante. ¿De qué te sirve tener el conocimiento más grande de la palabra y saber esto de memoria? Que es bueno, claro, es buenísimo. Pero
estar alejado de la voluntad de Dios. Eso es tremendo. Recuerdo que hace un tiempo me habló una pastora, un pastor y una pastora, que estaban iniciando el trabajo de su iglesia en otro país, y llegó a la congregación un hombre que era teólogo. Y decía, no, eso lo sé, yo soy teólogo, y yo, sí, pero estaba en su vida desordenado. Y dijo, no, lo que ya no necesita no es más conocimiento, es obediencia. Y es que es así. No solo es conocimiento, claro, tiene que ir aunado al sometimiento y a la intimidad con Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante. Vamos a terminar aquí el estudio. Miren que este primer capítulo nos llevó nuestro tiempito, pero creo que es importante y espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruto, ver todas estas riquezas que quedaron escritas, ¿verdad? Para cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Bueno, vamos a dar unos pequeños tips antes de terminar y ya vamos un poco con el tiempo, pero realmente para eso estamos aquí. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Hay diferentes formas de verlo. Yo, una de las cosas más importantes es que cuando estamos buscando a Dios, cuando realmente nuestro corazón está dispuesto a buscarle a Él, ¿cómo le buscamos? Lo buscamos en la palabra, lo buscamos meditando en la palabra, no solo leyendo, meditando en ella, orando. Y la oración, ya vimos 3 facetas de la oración. La oración es comunión con Dios. Entrar en comunión, en buscarle. Ruego. El ruego son peticiones que nosotros tenemos delante de Dios, pero es diferente que la oración en sí. O sea, se puede decir que es una faceta. Y acción de gracias. Si nos mantenemos en esa atmósfera de búsqueda del Señor, vamos a poder discernir la voluntad de Dios de nuestra propia voluntad. Sin esto es muy difícil. Y con esto es muy fácil. Si tenemos una vida de búsqueda de la presencia de Dios y de obediencia a Él, vamos a empezar a poder discernir con mayor claridad la voluntad de Dios y la voz de Dios sobre nosotros. Porque cuando uno no tiene tiempo con Dios, no conoce cuál es su voluntad. Es como cualquier persona. Cuando pasas mucho tiempo con alguien, tú ya empiezas a saber y a conocer los gustos, las formas, los tiempos, todo de la persona, porque pasas tiempo con ellos. Puede ser un compañero, una compañera de trabajo. Tú ya sabes, esta comida no le gusta a ella, porque yo ya sé, vivo aquí. No vivo, pero pasamos mucho tiempo juntos, vamos al almuerzo juntos o juntas, ¿verdad? Sabemos cómo son. Pero si es primera vez que llega una persona, tú no vas a saber qué gustos tiene, cómo se mueve, si le gustan este tipo de bromas o no le gustan, cómo es el trato con esta persona. ¿Por qué? Porque no pasas tiempo con ella. Es lo mismo con el Señor. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Solamente cuando nosotros nos sumergimos en la búsqueda de su presencia. Tenemos tiempo de intimidad con Él. Empezamos a reconocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Primeramente por la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que nos va dando a través de la Biblia y la meditación de ella, la voluntad de Dios sobre ciertas cosas. Y entonces nosotros vamos a poder discernir lo que es la voz de Dios de la voz de nuestra propia voluntad, porque eso es lo primero que tenemos que saber. Saber diferenciar si es nuestra propia voluntad o la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Cuando ya estamos metidos con Dios. Y también vamos a poder reconocer la voz de Satanás, que también es una voz de tentación. Y el que no está metido con Dios no puede discernir. Por eso era importantísimo para Jesús que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y miren, solo aquí lo hemos visto ya 2 veces. Cansado y lo que fuera, pero Él buscaba al Padre. ¿Por qué? Para tener fresco esa voluntad y esa voz del Padre sobre Él. Y entonces Jesús sabía exactamente cuál era la voluntad de su Padre, porque estaba en una comunión permanente y perfecta con Él. Si no, y por eso los discípulos más adelante, los discípulos de Cristo, no le dijeron, enséñanos cómo hacer guerra espiritual, cómo
cómo levantar una iglesia, cómo hacer los grupos de discipulado. No. Le dijeron, enséñanos a orar. Porque ellos vieron que en la comunión que tenía Jesús, él encontraba la voluntad del Padre. Y en esa voluntad del Padre, él actuaba. Y cuando actuaba, sucedían milagros, sucedía todo lo extraordinario. Entonces, lo importante aquí es mantenernos en comunión con Dios. Espero que por lo menos en parte hayamos podido explicar esto, ¿verdad? Y podemos ampliarnos más si quisieran acerca de esto de la voluntad, que es muy importante, porque la verdad es que todos andamos buscando, bueno, por lo menos los cristianos, ¿ves? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre esto, sobre lo otro? Pero es que tenemos que estar, a veces no es una persona la que te tiene que decir, porque a veces tienes que escoger entre dos cosas que tal vez no son pecado, pero en una está la voluntad de Dios y en otra no. ¿Y cómo es? Oración, búsqueda de Él, ayuno. No es que ya ahora ya no hay ayuno, porque el ayuno es quitar las cadenas de impiedad, claro, eso sí, pero Jesús ayunaba, los apóstoles ayunaban para buscar al Señor, pero obviamente tiene que ser por motivo correcto, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para terminar y dar gracias a Dios también por la sanidad que ya fue hecha en el cuerpo de nuestra hermana Ani, y que Dios se siga glorificando en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor, porque tú te glorificas, Señor, a través, Señor, de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has alcanzado con tu misericordia. Padre, hoy pido, Señor, para que esta manifestación de poder en tu nombre, Señor, nos haga libres de enfermedad, libres de opresiones, Señor. Queremos, Señor, caminar en tu voluntad como Jesucristo, tu Hijo amado, caminó en esta tierra y manifestó tu autoridad. Y en la autoridad de Cristo, nosotros hoy queremos caminar sometidos bajo tu poder y manifestando tu autoridad. Gracias, mi Dios bendito. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les pido también que oren por mí. Mañana voy a un viaje algo largo al interior a dar palabra a un seminario de ministros, donde se están preparando jóvenes que vienen de toda la región de Centroamérica para trabajar en el evangelismo, trabajar en la obra de Dios. Y estos jóvenes, miren, son tan hermosos. A mí me llena de mi corazón saber que hay una juventud que está viniendo a querer dar su vida por Dios, para servirle. Y voy para allá, pero es un viaje bastante largo, para que oren, para que Dios guarde mi salida y mi entrada. Los bendigo en el nombre de Jesús. Si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus diezmos y ofrendas y los bendecimos. En el nombre de Jesús, los esperamos para el domingo. Y que el Señor guarde su vida y sus familias. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde.